Futboleros, hay dos grupos de jugadores, los exitosos y los perdedores. Hay unos que hicieron su leyenda con triunfos a nivel de clubes pero no lograron conquistar a su país. En este video analizamos 10 leyendas totales que lo ganaron todo a nivel de equipos pero con su país fracasaron. Te agradezco por estar del otro lado y comencemos. Muchachos, iniciamos con el alemán Michael Ballack. Estaba destinado a seguir la leyenda de Lothar Matthaus o terminar su carrera como lo hizo Toni Kroos, pero nada de esto sucedió porque fue un empoderado del Bayern Múnich. Posteriormente pasó a Chelsea y en la ciudad de Londres lo ganó absolutamente todo: Premier League, FA, Community Shield. Estuvo cerca de levantarlo con la Alemania de Jürgen Klinsmann en el 2006, pero quedó tercero en su país natal donde se celebró la Copa del Mundo. También llegó a la final del 2002 donde el abanderado era Oliver Kahn, pero se cruzó la Brasil del gordo Ronaldo, la Brasil de Ronaldinho, la Brasil de Cafú y Roberto Carlos. Estuvo cerca de ganar la Champions League en el 2008, los penaltis se lo negaron. El resbalón de John Terry hizo que fracasara el alemán a nivel continental en los clubes. Posteriormente jugaría la final de la Eurocopa ante la España de Luis Aragonés y también fracasaría. Fue triste porque era uno de los mediocampistas más completos, con una pegada fuera del área excelsa, extraordinaria. No pudo serlo el alemán y no pudo igualar su antecesor Lothar Matthaus. Realmente tremendo lo de Michael Ballack. En el siguiente escalafón tenemos a Luis Figo, más recordado por ser el villano del traspaso de Florentino Pérez del Barcelona al Real Madrid. Levantó el Balón de Oro en el 2000 y llevó a su selección, a la selección de Portugal, a la final de la Eurocopa del 2004, pero ocurriría la gesta más impresionante jamás vista en este deporte. Grecia les ganaría la final en su propia capital. Luis Figo sería recordado por liderar esa selección dorada de Portugal, pero que quedó con manos vacías, con un puberto Cristiano Ronaldo. Un Luis Figo que ganó títulos en España y natal Portugal. Fue muy mediático su fichaje, como lo dijimos anteriormente, por el Real Madrid. Incluso su visita al Camp Nou la temporada siguiente con el conjunto merengue fue destacada porque le tiraron monedas, basura y todo tipo de objetos que demostraron el rechazo auténtico de la afición catalana. Un Luis Figo que pudo dar más en el Mundial de Alemania 2006, donde llegó a ocupar la tercera posición su selección, pero se quedó a manos vacías y la auténtica leyenda lusitana no pudo cerrar el círculo. El que sigue en nuestro listado no podría ser otro que el neerlandés Wesley Sneijder, famoso por unos inicios llenos de talento y derroche de calidad en el Ajax de Ámsterdam. Lo ficharía el Real Madrid, donde se consolidó como una superestrella, pero no pudo lidiar con la presión de ser un galáctico, la presión de estar en el Madrid, y tuvo que ser traspasado al Inter de José Mourinho, donde el entrenador portugués le daría la camiseta número 10. Para sorpresa de todos, cerró la boca de propios y extraños cuando en su temporada del 2010 ganó el triplete con el Inter de Milán, una Champions League memorable por las semifinales en el Camp Nou, eliminando al Barcelona, posteriormente ganándole la final al Bayern Múnich, y ese mismo año llegaría a la final del Mundial con su selección. Esta vez sería Xavi y Iniesta los que dañarían la fiesta, que habría ganado el Balón de Oro de haber llevado a Holanda a ganar su primer Mundial y haber anotado su primera estrella en el escudo. Un Wesley Sneijder que es un jugador de época. También será recordado por el doblete que hizo a Brasil en cuartos de final, pero se quedó hasta ahí, con 0 títulos con su país. El cuarto en nuestro escalafón es el Scarface del fútbol, Franck Ribéry, cara cortada. Ganó todo con el Bayern Múnich, tanto así que el Chelsea, con Roman Abramovich en la presidencia, quiso botar el dinero por la borda y ofreció más de 100 millones para la época, que fueron rechazados por el equipo bávaro, porque Franck Ribéry por la izquierda era todo un cañón, era un desborde increíble, de esos jugadores que hoy en día solo lo vemos a través de Lucho Díaz o Antonio Nusa
o inclusive Nico Williams, de esos jugadores que rompían la cadera de cualquier lateral derecho. Fran Ribéry se consolidó por ganar absolutamente todo con los muniqueses, Champions League, 9 Bundesligas, copas alemanas, supercopas alemanas, y cuando llegó el momento de representar a su país, llegó a la final del Mundial de 2006, donde sería recordada por el cabezazo de Zidane a Materazzi. Creo que esto fue el punto de inflexión para que los franceses no se coronaran campeones, y Ribéry lo lloró porque no tuvo más oportunidades de levantar un título con su selección. Un jugador de esos que marcó una era en un club tan grande como el Bayern Múnich, pero que se quedó con las manos vacías a la hora de representar a la gran marsellesa. Paolo Maldini no podía quedarse fuera de este video porque el italiano es considerado uno de los mejores defensas del mundo, por no decir top 3. Llegó a la final del mundial en 1994, sería recordada esa final por el divino Roberto Baggio, que botó su penalti tratando de anotar un jonrón. Se equivocó de deporte porque esto era el fútbol. Romario, Bebeto y un puberto Ronaldo el Gordo se llevaron esa final, se llevaron esa copa y Brasil a celebrar, pero lloró Maldini toda la vida esa final porque tendría solo la revancha de la Eurocopa en el 2000 y esta vez sería la Francia campeona del mundo de 1998 el que le agó la fiesta. Paolo Maldini no pudo llegar al 2006, donde su selección sí levantó el trofeo, donde la selección azzurra volvió a demostrar que el catenaccio seguía vigente, pero ya no con Maldini como capitán. El eterno capitano ganó con el Milan 5 Champions League, innumerables Series A, Copas de Italia, consolidó el equipo de Carlo Ancelotti en su época dorada, pero se quedó corto y se quedó con las manos vacías a la hora de representar la bota itálica. El inglés para este video es Wayne Rooney. Antes de Harry Kane era el máximo goleador de su selección, una leyenda auténtica de los Red Devils del Manchester United, de esos futbolistas que le recuerdas por infinidad de goles, especialmente yo le recuerdo el de chilena al Manchester City, pero Wayne Rooney fue capitán de la selección inglesa en el Mundial del Brasil 2014 y no le alcanzó para representar a su país y llevarlo a lo más alto, cayeron en primera ronda. Y también podemos recordarlo en la Copa del Mundo 2006, donde en cuartos de final contra Portugal perdió los estribos, perdió la calma y se hizo expulsar, se fue a la calle antes de terminar el partido. Un Wayne Rooney que sin duda le quedó en deuda a su país porque todos esperaban que con su generación, acompañado de Lampard, Gerrard y un ya veterano David Beckham, hicieran algo por el país de los Tres Leones, pero esto jamás ocurrió. Tremenda carrera de Wayne Rooney, pero también tremendo final con su selección. El séptimo lugar para este video se lo damos a Raúl González Blanco, el ángel del Madrid, el mítico número 7 de la Casa Blanca, que solo sería borrado por Cristiano Ronaldo a nivel de clubes. Él ganó 3 UEFA Champions League con el equipo de la capital española, varias ligas y durante mucho tiempo fue el máximo goleador del equipo. La triste historia con él es que le llegaron los años, le llegó la jubilación y le llegó la traición de Luis Aragonés justo cuando su equipo, la selección española, su país, levantó el primer trofeo importante del siglo XXI, la Eurocopa del 2008. Hay que decirlo, cuando Raúl representó a España era una selección chica, era una selección perdedora, era una selección que no la apuntabas a la fiesta ni a competir por los máximos trofeos. Lo de Raúl es de enmarcar a nivel de clubes, pero es bochornoso a nivel de países, porque en muchos casos se dijo que Raúl era de esos jugadores problemáticos en el vestuario cada vez que era convocado. Raúl González Blanco no pudo refrendar a su selección todo lo que hizo en el conjunto merengue. Aquí te traemos una auténtica leyenda de los futbolistas a nivel clubes, pero era imposible que ganara algo a nivel de países. Estamos hablando del sueco Zlatan Ibrahimovic. Ganó la liga holandesa con el Ajax, ganó la liga española con el Barcelona, la liga italiana con el Inter, tuvo un paso por Paris Saint-Germain, donde él inició ese proyecto exitoso de los jeques catarís, donde ganó múltiples ligas, fue por un tiempo el máximo goleador del equipo de la capital gala. Después pasaría al Manchester United,
donde solo estuvo medio año, pero en ese medio año ganó la Copa Inglesa y terminaría yéndose a la MLS, donde también terminaría ganando la MLS. Un auténtico ganador, un auténtico trotamundos, pero cada vez que se ponía la escandinava, la amarilla, no logró hacerlo de manera digna. Su país llegó a una final del mundial en el 52, pero ya olvidando eso, Suecia nunca más volvió a aparecer en los mundiales ni en las Eurocopas como protagonista. La única vez que vimos a Zlatan en un torneo grande a nivel mundial fue en el mundial del 2006 y terminó yéndose en la segunda ronda. Firmó un golazo contra Italia en una Eurocopa, pero hasta ahí. Jamás pudo levantar títulos con el país que nació, con el país que tanto amaba, y todos recordamos la derrota del repechaje del año 2013 contra Cristiano Ronaldo. Luka Modric es el futbolista que no tiene haters, no ser de que seas del Barcelona. Lideró un país con tradición futbolística, porque antes del 98, donde Croacia llegó al tercer lugar con una leyenda como Šuker, era parte de Checoslovaquia, y Checoslovaquia en los mundiales en el siglo XX era una auténtica locura. Era de esos equipos de tener cuidado, de esos equipos ultra competitivos. Una vez la nación balcánica se dividió, Croacia tomó su rumbo y ha anotado a su equipo 3 veces en el top 4 del mundial, y 2 de ellas ha sido por Luka Modric con la cinta de capitán. Inolvidable su mundial del 2018, que lo consolidó a ganar el Balón de Oro y mejor jugador del mundial, perdiendo contra la Francia de un adolescente, Kylian Mbappé. Pero Luka Modric no quería dejar ahí la historia, y 4 años más adelante, en Qatar 2022, volvió a llevar a su país hasta semifinales, donde caería contra la Argentina de Messi y contra la Argentina de Lionel Scaloni. Estamos hablando de una auténtica leyenda, pero aún así no le alcanzó para levantar títulos con el país de la camisa ajedrezada. James Rodríguez es el futbolista suramericano que apuntamos para este gran video. Ganador de la Champions League con el Real Madrid, ganador de la Liga Portuguesa, ganador con Banfield en la Liga Argentina, ganador con el Bayern Múnich en Alemania. Tuvo un paso por el Mónaco, que fue el que lo consolidó en el 2014 para tener ese fantástico mundial. Después de tantos años, de tantas Copas América y de 3 mundiales, nunca logró llevar ninguna copa para el país cafetero. Fue una auténtica desilusión, porque creíamos que con James Rodríguez Colombia se pondría en lo más alto, pero los triunfos nunca llegaron. Los goles y las asistencias sí, pero no bastaron, porque James Rodríguez, más allá de haber ganado todo en el viejo continente, se quedó a las puertas de un título con su selección, y en los últimos años también terminó deambulando por múltiples países sin encontrar el norte y sin encontrar dirección. Amigos, se me ha quedado por fuera del video auténticas leyendas como Antonio Valencia, Hernán Crespo, entre otros, que espero que me los dejes en los comentarios. Sería fantástico que te suscribieras al canal, que activaras la campanita. Esto es Culto Futbolero, soy yo, Gitán Ávila. Gracias por estar del otro lado y hasta la próxima. Futboleros, en este lindo deporte hay derrotas que se olvidan con el tiempo, pero hay fracasos que quedan grabados de por vida. Hoy analizamos 5 entrenadores que tenían las mejores plantillas, mega cracks en sus equipos, y aún así no lograron levantar la Copa del Mundo. Te agradezco por estar del otro lado, comencemos. Muchachos, Carlos Alberto Parreira tenía la mejor plantilla que jamás vi en la historia de los mundiales. Hablamos de la Brasil del 2006, una convocatoria llena de estrellas: Ronaldinho como Balón de Oro, Ricardo Kaká, un talento descomunal, Ronaldo el fenómeno buscando ser el máximo goleador de los mundiales, el emperador Adriano, Robinho, los mejores laterales de la historia, Roberto Carlos y Cafú, un arquero que no volvimos a ver en el fútbol brasileño como Dida. Todo pintaba de buena manera en la primera ronda, hicieron 9 de 9, enfrentando la Croacia de Luka Modric en su primer mundial, enfrentando la Japón de Oliver Atom, donde le pasaron por encima 4-1. En la segunda ronda eliminarían a Ghana 3-0 y barrieron con su rival africano, pero al partido siguiente, en los cuartos de final, verían a la Francia de Zinedine Zidane y de Thierry Henry. Sería el partido donde ZZ daría una masterclass de fútbol, donde bailaría a todos los de la Canariña, les enseñó cómo era la samba francesa
francesa. Thierry Henry firmarían un gol de época, un gol que se muestra en las escuelas de cómo se prepara una jugada a balón parado. Se irían a casa de manera tempranera la verde-amarela y la prensa no dudaría en decirlo. Se enamoraron de la vida nocturna alemana, se irían de fiesta y los entrenamientos llegarían entre borrachos y no pudieron revalidar lo hecho en 2002. Desde aquel entonces no vemos una generación que meta miedo a sus rivales, que intimide al contrario. Mi gente, para el año 2002 veríamos una de las generaciones más talentosas de Argentina, liderada por Marcelo Bielsa y liderada por Juan Sebastián Verón, por Hernán Crespo, por Javier Zanetti, por el Ratón Ayala. Argentina tendría un grupo aparentemente accesible, perdería con Inglaterra. Los ingleses se vengarían de la derrota sufrida en 1998 con gol de David Beckham de penalti. Respectivamente, los argentinos le ganarían a Nigeria, donde ya se denomina uno de los clásicos de los mundiales, y en el último partido enfrentarían a una Suecia desconocida, a una Suecia que no contaba con las mejores estrellas, pero que batallaría hasta el final. Ellos llegaban con opciones, pero Argentina no pudo, no pasó del empate y se fueron a casa. De manera agónica no sacaron el resultado y Marcelo Bielsa quedó marcado de por vida como uno de los peores entrenadores de la selección albiceleste. Marcelo Bielsa y su equipo no se presentó en la Copa América del 2001, aquejándose de que ellos eran una plantilla de ensueño, una plantilla dorada, y que no podían presentarse al país cafetero por el ruido de la guerrilla, y posteriormente al año siguiente firmarían el peor fracaso que se recuerda de la selección argentina. Amigos, en el 2010, Raymond Domenech, a cargo de Francia, protagonizaría uno de los escándalos más grandes de la historia de los mundiales. Se peleó con el delantero Nicolás Anelka y este terminaría fuera del plantel en medio de la competencia. El vestuario estaba completamente roto, tanto así que se presentaron protestas por parte de los jugadores y no acudieron a los entrenamientos. Compartirían grupo con México, un México que los derrotaría y donde se daría a conocer el famoso Chicharito Hernández. 2-0 ganaron los manitos. Uruguay les empató 0-0 y de manera increíble no lograron superar a Sudáfrica en el último partido y se fueron a casa en la primera ronda. Raymond Domenech venía de ser subcampeón en el 2006, pero en el 2010 se le fue todo abajo. Una plantilla con Thierry Henry, con Ribéry, con Malouda, con Anelka, con Willy Galaz, con Lilian Thuram, y no pudo hacer nada el equipo francés para revalidar lo bien hecho hace 4 años. Quedó marcado Raymond Domenech, no se le volvió a ver en uno de los banquillos de élite, y para la historia está que con una plantilla de enorme calidad y de enorme nivel no basta, porque Francia necesitaba trabajar, necesitaba cumplirse a sí mismo, y esto jamás ocurrió. Desde entonces se replanteó y se reconstruyó la selección francesa hasta el punto de que hoy en día, como todos lo conocemos, es la selección con mayor talento en el mundo, pero Raymond Domenech se puso la soga al cuello. Amantes al fútbol, Alemania en Rusia 2018 llegaba como la actual campeona y como la máxima favorita para revalidar el título. Al frente estaba Joachim Löw, un entrenador que parecía tener el mando del vestuario y el mando de la plantilla. Lo que no se creía era el bajo nivel de los futbolistas en un grupo que aparentemente era fácil y accesible para los germanos. En el primer encuentro contra la selección mexicana dirigida por el colombiano Juan Carlos Osorio, perderían con gol del Chucky Lozano. Posteriormente lograrían vencer a Suecia con uno de los goles más recordados en los mundiales. Y sí, hablamos del tiro libre de Toni Kroos a toda la escuadra en el último minuto. Y posteriormente, en el partido que aparentemente era más fácil para los alemanes, perderían 2-0 contra Corea del Sur. Y fue el inicio del declive del fútbol alemán. Desde entonces Alemania no pega en los mundiales, desde entonces Alemania no logra llegar a semifinales, cosa que era algo normal desde el año 2002. En el 2006 semifinales, en el 2010 semifinales, en el 2014 campeones, y en el 2018 por primera vez y de manera sorpresiva se iban a casa jugando solo 3 partidos. Damas y caballeros, en Norteamérica 2026 se creía que los Países Bajos, más conocido como Holanda en el mundo del fútbol,
cortaría con su maldición, cortaría con la sequía de títulos y al mando de Ronald Koeman lograrían levantar la copa, pero qué lejos estuvimos de las expectativas que pusimos en el equipo naranja. Marruecos fue esta vez la piedra en el camino y terminó sacando a un equipo lleno de estrellas, lleno de cracks, lleno de jugones: Somerville, Van Dijk, De Jong, Gravenberch, Malen, Gakpo y los que me faltan por nombrar. Se creía que los Países Bajos terminarían colocando la primera estrella en su escudo, pero volvieron a fracasar. La primera ronda jugaron de manera magnífica en un grupo donde empataron con Japón y los otros dos lo ganarían de manera fácil y por goleada, pero en la siguiente ronda contra una de las revelaciones de los últimos años, la revelación de Marruecos, la última campeona africana. Bueno, esto sigue en disputa en los juzgados, ya que Senegal ganó en la cancha, pero con ciertas irregularidades, como ustedes ya lo saben. Terminaría eliminando a Países Bajos en penaltis con un bono pletórico, un bono de esos de leyenda, de esos que marcan a los mejores arqueros en la tanda de penaltis, donde los neerlandeses se asustaron desde los 11 metros y Ronald Koeman tuvo que dejar el cargo. Te agradezco por quedarte hasta el final. Soy Yojitan Ávila, esto es Culto Futbolero, hablando de los fracasos a nivel de selecciones. Seguro mañana hablando de tu equipo favorito. Sería genial que me dejaras en los comentarios qué entrenador me quedó por fuera y qué tema te gustaría que tratáramos en este canal que estamos iniciando con toda la ilusión. Hasta la próxima. Futboleros, en este lindo juego hay una regla que no falla: los partidos se acaban hasta que el árbitro da el silbatazo final. Hay equipos que se sienten campeones antes de terminar los encuentros y por otro lado hay equipos que no se rinden hasta el último segundo. En este video recordamos 5 remontadas épicas que cambiaron la historia de varios clubes y selecciones. Comencemos. Mi gente, en 1999 en el estadio del Barcelona, el Camp Nou, se jugaría una de las finales de Champions más recordadas de todos los tiempos. Dos ultra equipazos, el Bayern Múnich contra el Manchester United, en una de esas remontadas que quedan para la historia de este lindo deporte. Iba ganando el Bayern Múnich nomás 6 minutos de arrancar el encuentro y dominaría todo el partido. Incluso tuvieron 2 remates en los palos que pudieron darles el 2-0, pero el segundo gol nunca llegó. Pierluigi Collina, el árbitro más reconocido en toda la historia del fútbol, en el 90 agregó 4 minutos y ahí fue cuando inició la épica de los Red Devils, de los de Sir Alex Ferguson. Un puberto David Beckham, con 2 tiros de esquina mandados de manera categórica al área, le dieron la remontada para levantar la copa. El segundo gol lo marcó Ole Solskjaer, ese jugador que haría para la historia del club y posteriormente le darían un tramo como entrenador en donde fracasaría. Para rescatar el Manchester United llegó sin 2 de sus figuras, Paul Scholes y Roy Keane, y aún así lo dieron vuelta. En 160 segundos vimos las 2 caras de la moneda: la tristeza absoluta de hinchas de Baviera celebrando un título que aún no había llegado, y por otro lado vimos una alegría que parecía mágica, parecía increíble, como si el fútbol tuviera su propia mística aparte. Los hinchas de los Diablos Rojos celebraban a lágrima entera. Muchachos, en este video no podía dejar por fuera uno de los partidos que hizo que me enamorara de este deporte. Hablamos del milagro de Estambul en el 2005, Liverpool contra Milan, donde los ingleses se fueron abajo con 3 goles. Jamás en la Copa de Europa se había presentado una remontada tan épica, una remontada de 3 goles. Típica maldición de tocar el trofeo. Un milanista tocó la orejona al finalizar los primeros 45 minutos y la historia no perdona este suceso. El equipo inglés fue una avalancha en el segundo tiempo. Steven Gerrard fue el primero en marcar y descontar para los británicos. Un golazo, un gol de esos que lo puso como el mejor futbolista de todos los tiempos de Anfield Road. Posteriormente Vladimir pondría el 3-2. Cerca de acabar el juego aparecería Xabi Alonso. Rafa Benítez desde el banco no lo podía creer, no podía mirar cómo los suyos hicieron una épica
que ni él desde la táctica podía explicarlo. Posteriormente, los 90 minutos nos iríamos a una larga, a un tiempo extra que estaría de más porque no se hicieron daño. Y para los penales solo faltaba un héroe. Hablamos de Dudek, donde se hizo enorme, se hizo gigante, tanto así que le tapó el penalti al que en ese momento se consideraba el mejor jugador del mundo, Andrei Shevchenko. Fue un partidazo del capitano italiano Paolo Maldini, fue un partidazo de Hernán Crespo, pero no bastó porque la historia del fútbol estaba escrita para darle el trofeo a los de Anfield Road. Amantes al fútbol, a nivel de selecciones las remontadas también son innumerables, pero hoy te quise traer la de un torneo que ya se extinguió. Hablamos de la Copa Confederaciones, la final entre Brasil y Estados Unidos, un Estados Unidos que sorprendió al mundo yéndose en el primer tiempo ganador 2-0. En las semifinales habrían eliminado a la Furia Roja, a la Furia Española, al Tiki Taka 1-0 y cortarían la racha de los ibéricos de 35 partidos invictos. Pero volviendo a la final, vimos un primer tiempo irreconocible de la canariña, de la verdiamarela. En esos tiempos había un delantero en Sevilla muy recordado que se llama Luis Fabiano. Él sería el que encabezó la remontada en el segundo tiempo con 2 goles, con un doblete, firmando lo que eran los delanteros brasileños del pasado, esos que ya no vemos hoy en día, esos delanteros de jerarquía, esos delanteros de presencia, pero con talento, con gambeta. Brasil le daría una masterclass a los norteamericanos en el segundo tiempo, pero aún así quedó para la historia que los gringos, los norteamericanos, les darían un susto en un primer tiempo que sería recordado porque Julio César no tocó el balón, más allá de que tendría que sacarlo del fondo de la red. Fue un partido para la historia porque demostró que los norteamericanos, los de Brandon Donovan, los de Dempsey, tenían con qué competir al máximo nivel con selecciones top. La victoria no llegó, pero el susto siempre estuvo ahí. Se les adelantó el 31 de octubre a los brasileños. Amigos, ya hablamos de la Champions, hablamos de la Copa Confederaciones, pero también hay torneos domésticos, hay ligas nacionales que se definieron en extremis y no podía quedar por fuera el Manchester City ganándole en el último instante al Queens Park Rangers con un Kun Agüero que quedó para la historia. Fue el que hizo que después de 4 décadas el equipo City se volviera a alzar la Premier League y no podría ser de otra manera que dejando humillado al defensa central contrario y sacando un remate que le daría en aquel momento un contrato multimillonario de renovación al italiano Roberto Mancini. Un equipo que jugaba muy bien, un equipo que jugaba de memoria. Se fue en el primer tiempo ganando 1-0 con gol del argentino Pablo Zabaleta, pero en el segundo tiempo, en menos de 10 minutos, el equipo que estaba destinado a descender en esa temporada se le fue adelante y marcó 2 goles. Y no lo creían los hinchas, todo estaba listo para la fiesta en el Etihad. Cuando el árbitro marcó el añadido en los 90, todo el estadio se apoderó del miedo. Los de Roberto Mancini hicieron la épica, empatando con un gol de otro encuentro, un gol de esos fuera de contexto. Todavía escuchamos como el narrador inglés decía ¡Agüero! Épica total, uno de esos partidos que te queda en la memoria y mucho más cuando te estás enamorando de este juego siendo un chico. Para cerrar este video te traigo lo mejor del fútbol suramericano, lo más épico de la Copa Libertadores, la final que se jugó en el Santiago Bernabéu. Como dato curioso, es la única final de la Copa Libertadores que se jugó fuera de nuestro continente. Ya sabemos que fue por los desmanes y los agarrones entre fanaticadas, entre barras bravas que terminaron en incidentes donde se involucraron agresiones a los buses de ambos equipos y ahí la Conmebol no dijo más, nos vamos a Europa a jugar. Y no decepcionaría el encuentro porque Benedetti puso adelante a los Eneises antes de cerrar el primer tiempo con uno de esos contragolpes de manual. Posteriormente, para el segundo tiempo, vimos como el equipo millonario empató y todo en tablas, nos iríamos a la larga, al tiempo extra. Y en el tiempo extra el más chiquitico se hizo gigante. Hablamos de Juan Fernando Quintero con un golazo, con ese gol que lo puso en el primer lugar de los mejores jugadores de la historia de River Plate.
Listo, el segundo, el tercero, pero no lo puedes sacar de los 5 mejores, porque fue un golazo y porque Juanfer era un jugadorazo en aquel momento. Zurdazo al ángulo y a celebrar. Posteriormente, los de Boca Juniors se irían al frente, incluso hasta el arquero iría a buscar la pelota, pero el Piti Martínez con un contragolpe donde estaba completamente solo firmó el 3-1 y River de Gallardo campeón de la Libertadores. Épico, tremendo. Amigos, esto ha sido Culto Futbolero, soy yo Gitan Ávila. Sería fantástico que te suscribieras al canal y que le dieras like a los videos porque me ayudarías a crecer un montón. Las remontadas son victorias que se celebran de otra forma porque cambian la historia de los clubes y de jugadores. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Te agradezco por estar del otro lado y hasta la próxima.